principio con Alfonso Molina, que está en Pereira, en Colombia. Él es fundador de estos Cineencuentros, es director de Ideas de Babel, es crítico de cine y es parte de este grupo de la Fundación Margot Benacerraf, de Trasnoche y de Ideas de Babel, en la organización de estos Cineencuentros el tercer sábado de cada mes. Vamos a tener aquí en sala a dos invitados muy importantes que de verdad les agradezco su presencia. Raúl Cubas, que es investigador, defensor de los derechos humanos, como les dije, es cofundador de Provea, pero lo más importante es que es un sobreviviente de la ESPA, de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que está en Buenos Aires y que fue epicentro de este horror, de este genocidio. Raúl, si quieres levantar la mano para que te vean. Gracias por estar aquí. También tenemos con nosotros hoy a Fernando Fernández, abogado, profesor de Derecho Penal y director del Monitor de Derechos Humanos. Gracias, Fernando. Bueno, vamos a comenzar entonces conversando con Alfonso Molina. Alfonso, buenas tardes. Gracias por conectarte. Ojalá que el internet se porte bien con nosotros hoy. Yo quiero comenzar diciendo que esta película, que es impactante, aborda un momento histórico en la República Argentina y establece y desarrolla un buen lenguaje cinematográfico. Sin embargo, como lo escribí en estos días, esto es más que una película, más que un cine histórico, que lo es, que tiene elementos fundamentales de eso, es sobre todo, es un cine sobre la memoria y la justicia, es decir, sobre la necesidad de no olvidar lo que ha sucedido y establecer responsabilidades éticas, humanas, sociales, jurídicas, frente a la continua violación de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en Argentina hasta el año 82, del 76-82, si no me equivoco. Con estas tres juntas que estuvieron ahí, sí, del 76 al 82, es verdad. Sí, de estas tres juntas militares que estuvieron en Argentina, bueno, que dejaron consecuencias lamentables, terribles, en la ESMA y en otras instituciones. Yo recuerdo que a Venezuela en esos años, a los finales de los 70, llegaron muchos profesionales argentinos, periodistas, escritores, sociólogos, gente que necesitaba huir, porque era eso, estaban huyendo de los crímenes de lesa humanidad que Macera y toda esa gente estaban ejecutando. Yo creo que es importantísimo aquí, no solamente el fiscal Estracera, que obviamente fue el hombre que recibió la orden para adelantar este juicio, el juicio de las juntas, como se llamó, sino que hay otro personaje que es Luis Moreno Ocampo, que me parece que la articulación entre ambos personajes, entre el fiscal y el comisionado, yo no sé realmente si eso fue exactamente así, pero el tratamiento guionístico de esa contradicción entre visiones, pero que fueron capaces de trabajar juntos, de articular esfuerzos para enjuiciar a Videla, a Agosti, a Macera, a Viola, a Grapiña, Lamborghini, Galtieri, no me puedo olvidar de Galtieri, Dosso y Anaya. Sobre todo porque en este caso la justicia argentina demostró tener capacidad de autonomía, a pesar de todas las amenazas de las fuerzas militares y todo lo que sabemos que pasó allá.
Yo recuerdo a todos mis amigos argentinos que llegaron a Venezuela y con el cual establecimos vínculos muy estrechos, como Tomás Eloy Martínez, Edgardo Silvercasten, etcétera. Gente que venía de la prensa bueno, en Venezuela encontraron su espacio. A mí me parece que la película está muy bien desarrollada, muy bien orquestada, porque se ve que hay un trabajo guionístico ahí muy importante, y que es un propio, que es de Santiago Mitre, que es su director, y de Mariano Linás, que fueron capaces de contar una historia cruenta, terrible, sin incurrir en sensacionalismo ni manipulación. Simplemente contaron, estructuraron, desarrollaron una historia que pertenece a la realidad, que pertenece al siglo XX y que marca un desarrollo fundamental. Claro, pues todo el mundo dice, bueno, Ricardo Darín, Peter Lanzani, sí, es verdad, son unos grandes actores, ojo, de dos generaciones distintas, pero también yo destacaría a Alejandra Pleiche y el gran Norman Brisky, que me dio mucho placer volver a verlo después de tanto tiempo. En resumen, yo creo que esto es una película muy importante que nos habla de un tema ineludible en América Latina y en Venezuela, que es el tema de los derechos humanos. Pero yo quisiera dejarle esta continuación, o esta continuidad, perdón, a nuestros amigos Cubas y Fernández, bueno, que saben muchísimo más que yo sobre derechos humanos. ¿De acuerdo? Así que gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, Raúl, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a la Fundación por esta invitación. Comparto con el público que yo veo por primera vez la película. En varios momentos de la película me quebré porque, bueno, como decíamos, yo soy sobreviviente de la Escuela Mecánica de la Armada. Estuve 2 años y 3 meses en la Escuela de Mecánica de la Armada, sometido a lo que contaba el testigo, a trabajo esclavo, a la tortura. También mi esposa estuvo secuestrada allí, la secuestraron en Montevideo en el marco del Plan Cóndor, y sus pequeñas hijas de 3 años. Tengo 2 hermanos desaparecidos por el ejército, en este caso no por la marina. Entonces, mi apreciación sobre la película es que es un aporte importantísimo del cine a la construcción y al mantenimiento de la memoria y de la justicia. Porque esta es una película que se hace ya más después de 40 años de iniciada la democracia, en un momento en Argentina donde el negacionismo inclusive las ideas de ultraderecha, hoy, aunque uno no lo pueda pensar, sí son una realidad que atenta contra la memoria y contra los derechos humanos. Creo que otra cuestión que quería compartir de la película es sobre el fiscal Estracera. En la película, cuando tiene las discusiones con Ocampo, hacen referencia a que el fiscal Estracera durante la dictadura militar fue en muchas de sus funciones un funcionario complaciente. No procesaba habeas corpus, de personas desaparecidas. En un momento un gobernador que estaba preso ilegalmente le solicitó que declarara la libertad y no lo hizo. Yo sé, porque he sido parte de este proceso, en este juicio hubo 800 denuncias y 800 entrevistas que hicieron
el equipo. A nosotros nos tocó contactarlo telefónicamente, pero también con los testimonios que brindamos a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Entonces, esta situación del fiscal Estracera, que cuando cambia la situación política, o sea, se termina la dictadura y comienza el proceso democrático, le da la oportunidad de revertir conductas o prácticas anteriores para convertirse en el fiscal que logró esas primeras condenas a los genocidas militares. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad. Vamos a escuchar ahora a Fernando Fernández. Bueno, muchísimas gracias. Esta película muy pero muy emocionante también hizo que se me quedara en algún momento el cuerpito, pues, ¿no? Porque de verdad sacude los testimonios, especialmente el de la mujer embarazada que termina pariendo en la patrulla. Es un caso histórico y que creo que hace que esto sea inolvidable, ¿no? Porque el hecho sádico de haberla sometido a ese sufrimiento, a esa tortura, y que un niño nazca bajo esa impronta, sacude al más duro de los corazones, evidentemente, ¿no? Bueno, yo quiero hablar de algunos temas de tipo histórico y de tipo legal que están presentes aquí, ¿no? Creo que es muy importante tomar en consideración algo que mencionaba Raúl, que es la transición que hubo en Argentina luego del colapso del gobierno militar como producto de la derrota en las Malvinas, y aparte de una especie de corrupción, putrefacción del propio sistema que se hizo insostenible, y eso hizo posible que un gobernante como Raúl Alfonsín llegara bajo la promesa de hacer justicia respecto de los casos que hemos comentado, ¿no? Entonces, esa promesa la cumplió. Y se pudieron hacer las audiencias que hemos visto hasta que se concluyó en un tiempo realmente récord. Eso fue en el mismo año 1985. Ustedes dirán, bueno, un caso tan complejo, con tantos testimonios, con tantas pruebas, con tantos legajos, que ellos le dicen fojas, ¿cómo pudo ser resuelto? Bueno, eso tuvo también un antecedente muy importante, que fue la comisión de la CONADEP sobre desapariciones forzadas, que presidió Ernesto Sábato, que hizo un informe realmente importantísimo sobre verdad y justicia llamado Nunca Más. Por eso es tan importante ese nombre, que ha quedado así como digamos, una consigna histórica frente a este tipo de hechos, ¿no? El tema jurídico es muy importante porque en ese momento que se hace el juicio, no existía en Argentina todavía el tipo penal de genocidio, ni tampoco el tipo penal de crímenes de lesa humanidad. Entonces, los juicios y las acusaciones tuvieron que hacerse sobre la base del Código Penal. El Código Penal establece en Argentina el homicidio calificado, estoy hablando de ese entonces, ¿no? El homicidio calificado, el secuestro, la violación, la tortura. Y bajo esos principios fue que se logró esas condenas tan impresionantes de cadena perpetua e inhabilitaciones perpetuas. Yo sé que a los venezolanos nos hace mucho ruido el tema de la palabra inhabilitación, pero ya tenían esa posibilidad y pudieron imponer esa inhabilitación, ¿no? Esos juicios luego fueron cancelados por los indultos del presidente Menem, que vino luego de Alfonsín, pero luego la justicia retomó los casos, los reabrió y hubo nuevas condenatorias. Entonces, y ya había como mayor conciencia y además de eso se habían suscitado una cantidad de eventos que también históricamente son sumamente importantes. Por ejemplo, en España se abrió un juicio, la Audiencia Nacional abrió un juicio contra el comandante Cilinco. El comandante Cilinco, me comentaba Raúl, él lo conoció, él lo vio en la ESMA y sabía quién era. Era uno de los individuos más crueles
que luego de un proceso psicológico de arrepentimiento, acudió a la justicia española como testigo, pero luego fue imputado y también fue condenado. En ese caso sí fue condenado por genocidio y por crímenes de lesa humanidad, porque él participó y fue activo en el lanzamiento de individuos que estaban drogados con pentotal, y los lanzaban al mar, en alta mar, en el Atlántico Sur. Y por supuesto, al caer desde alturas increíbles, de 1.500, 2.000 metros de altura, entonces los cuerpos se destrozaban al caer impactados en el mar, ¿no? Las autopsias usadas por el Comité Argentino de Ciencia Forense revelan un impacto como si hubiera sido con un cuerpo sólido, pero no, era porque caían en el mar y se despedazaban. Y por supuesto los restos que quedaron eran mutilados luego después por los peces, ¿no? Pero sin embargo, parte de esos restos llegaban a la orilla del mar y en las playas eran recogidos y llevados a las pruebas, y eso sirvió como un elemento también muy importante. Bueno, este señor Chilingo sí fue condenado por genocidio, porque sí en España existe lo que se llama la jurisdicción universal. Todos conocemos el caso Pinochet, por su fama, su trascendencia y su importancia para América Latina, pero también este caso, que fue menos conocido en Venezuela, el caso Chilingo, fue revelador de la importancia de esta jurisdicción. Y menciono esto porque recientemente, hace unas semanas apenas, se abrió en Argentina un caso de jurisdicción universal sobre los sucesos en Venezuela, y que ya ha procedido a hacer citaciones a individuos del estamento militar en Venezuela. No conocemos bien los detalles de ese proceso allá, pero es sumamente necesario conocer que eso está empezando a activarse. Por eso muy sabias y muy razonables las palabras de Raúl cuando habla de la paciencia, la resiliencia y saber que estos son procesos que llevan tiempo, que llevan mucho tiempo, y que hay que tener, digamos, la visión de largo alcance para entender que las cosas van a suceder, pero en su momento. Como cuestión adicional a este argumento, está el hecho de que todavía se están procesando casos de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi, el Tercer Reich, ¿no? Recientes casos se han ido produciendo y han sido condenados ancianitos ya que fueron en su momento jóvenes y fueron soldados de la Gestapo, de la SS, y procedieron pues a perpetrar una cantidad de crímenes horrendos, ¿no? Y todo esto ocurriendo y han pasado más de 75 años, ¿no? Por eso quiero decir pues que estas cosas, una vez que empiezan, no hay quien las detenga, y la justicia es implacable. Bueno, yo quiero culminar dejando para la Fundación Gargoena Serraf, para los amigos que nos han invitado, un obsequio, una donación de un libro que se llama Genocidio y otros crímenes atroces, donde explicamos la importancia de conocer esta materia, que no es una materia que debe ser conocida exclusivamente por estudiosos del derecho, sino por el público en general, para ir entendiendo la gravedad, la importancia y la trascendencia de estos sucesos, y el por qué es imprescindible que se forme una memoria jurídica. Yo digo que para que la memoria histórica y cultural es fundamental que haya películas como esta, es fundamental que se hagan narraciones, que se escriba, etc., pero es trascendente y básico que haya juicios. Tiene que haber juicios y tiene que hacerse justicia. Con eso concluyo y muchísimas gracias por la oportunidad de tenerla. Muchísimas gracias. Yo quería hacer una pregunta a ustedes que manejan el tema de derechos humanos. A mí la película me parece que está muy bien lograda. Es una película que maneja el thriller, hasta el humor, el drama, y lo hace con mucha solvencia. Pero he leído algunos comentarios que dice que le cuestionan que la película está demasiado centrada en el ámbito jurídico y penal, y que de alguna manera minimizaron o no le dieron la suficiente importancia, relevancia o destacaron todo el trabajo que hicieron estudiantes, defensores de derechos humanos, sindicatos, en lo que era la recolección de pruebas, en lo que era, bueno, el trabajo de reconstruir memoria. Entonces quisiera preguntarles a ustedes
si opinan lo mismo, si les parece que hay un poco una ausencia en la película con respecto a ese tema, Raúl. Sí, esa es una crítica con la que yo coincido y coincidimos la mayoría de los defensores de derechos humanos en Argentina. Evidentemente la película está basada en la figura del fiscal y de su equipo, pero el juicio, en la realidad, quienes han sido los actores principales fueron primero las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que durante una década enfrentaron a la dictadura con sus marchas alrededor de la Plaza de Mayo y documentando y denunciando todos los casos. Y después también el papel que cumplieron las organizaciones sociales, como que tú mencionas, como sindicatos, agrupaciones de abogados y otras organizaciones de derechos humanos. Y después, bueno, el tema, que ya lo dije en mi intervención, el papel fundamental de los sobrevivientes, que fueron los que aportaron los testimonios en el juicio y bueno, que fueron documentados por por el equipo del equipo de la Fiscalía. Pero sí, esta es una crítica válida, pero bueno, es la visión del director y su idea, ¿no? Yo creo que eso da pie para una nueva película y para una nueva ocasión de encontrarnos en estos espacios, porque justamente habría sido imposible este juicio sin ese trabajo que destaca Raúl, ¿no? Las ONGs tienen un papel histórico como organizaciones de la sociedad civil, porque primero trabaja con miríadas de voluntarios, es decir, gente que dedica su tiempo sin cobrar, sino trabajando con puro corazón, en acopiar testimonios, en oír, en difundir, en educar, etc., ¿no? Entonces merecen por un lado un gran reconocimiento, y eso justifica que se haga una película aparte además, ¿no?, sobre ese trabajo, ¿no? Muchas veces se confunde a las ONGs como organizaciones políticas, pero no, cumplen un papel totalmente distinto, porque mientras el partido político busca el poder, la ONG lo que busca es la verdad y la justicia. Y no busca posiciones necesariamente, aunque ha habido muchos casos de personas que han infiltrado a las ONGs para obtener prestigio y luego buscar posiciones políticas. Ese es otro tema. Pero la esencia de la organización social es fundamental. En otras palabras, las ONGs cumplen el papel de la conciencia crítica de la sociedad y por eso su papel, su trabajo debe ser realzado. El tema de las transiciones en el mundo y en la historia de la humanidad son siempre un ir y un venir, una especie de péndulo, ¿verdad? Que se ve en todas las épocas, ¿no? La importancia de que quede fijado en un juicio es que puede quedar para la memoria histórica y cultural. ¿Quién puede olvidar los juicios del rey Salomón? Absolutamente nadie, porque quedaron fijados e históricamente son permanentemente recordados, ¿verdad?, en los escritos de todas las versiones de la Biblia. Entonces, yo creo que ese es el primer punto, ¿no? Que se pueda probar un hecho y que ese hecho quede documentado y quede fijado en una sentencia. Eso es bien importante. En este caso en concreto, todas las actas, que son una cantidad de documentos, fueron consignadas y guardadas en una bóveda a unos 1000 metros de profundidad en un fiordo de Noruega. Eso fue un trabajo que hizo un abogado muy importante que pudo llevar copias fieles a esa instancia, ¿no? De forma tal que si hay una guerra atómica, eso va a sobrevivir. Entonces, porque siempre va a haber un elemento, y creo que Raúl mencionaba eso, el negacionismo. Siempre el poder, todas las formas de poder, de izquierda, de derecha, de centro, pero sobre todo las formas radicales de tipo político, buscan negar. Y no hay nada peor que el negacionismo. En todos los países de Europa, el negacionismo del holocausto, por ejemplo, es un delito. Negar el holocausto es un delito porque eso ha quedado como la cosa más horrorosa que ha pasado en la historia de la humanidad.
Entonces, eso forma parte de ese complemento necesario e indispensable de la memoria jurídica. Tipificar ese tipo de delitos para que esos hechos no se olviden, ¿no? Y quien los niegue será culpado y será procesado también. Ya ha habido casos de negación del Holocausto en Europa y eso ha ayudado, ¿no? Porque siempre hay la tendencia a negar y buscar repetir las cosas, ¿no? No olvidemos aquella famosa frase de que quien olvida su pasado está condenado a repetirlo. Entonces la fijación en una memoria jurídica permite sacar siempre el documento. Aquí están las pruebas, ¿no? Alfonso, para cerrar. Quería agradecerles la presencia y la participación en este foro con una película tan importante. Muchas gracias a Raúl, muchas gracias a Fernando y a todos los que asistieron a este Cine Encuentro Fundación Margot Benacerrado. Gracias.